Buenos días y tenga un saludo cordial. En esta oportunidad, mi compañera María Fernanda Medina Ponte y mi persona, Catherine Feng, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Bicentenario de Aragua, en esta ocasión nos estaremos adentrando en el concepto de la obligación fiscal, su propósito esencial de obtener recursos para el erario público, las diversas formas en que puede extinguirse, desde el pago hasta la prescripción, y su estrecha relación con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, entidad encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el territorio venezolano. En el marco de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, la obligación fiscal adquiere un papel central en la recaudación de recursos para financiar las actividades gubernamentales y el sostenimiento de los servicios públicos. Es fundamental comprender a fondo qué implica esta obligación, cuáles son sus objetivos y cómo se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Venezuela. A continuación, mi compañera les hablará sobre la obligación fiscal. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Medina y les estaré hablando acerca de la obligación fiscal. Es el deber legal que tienen los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones tributarias, es decir, de cumplir con el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales establecidas por la legislación tributaria de un país. Esta obligación implica no solo el pago de impuestos, sino también el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, como presentar declaraciones, llevar registros contables, cumplir con formalidades y requisitos establecidos por la autoridad tributaria, entre otros. Por ende, la obligación fiscal engloba un conjunto más amplio de responsabilidades fiscales que van más allá del simple pago de impuestos. Los sujetos pasivos, ya sea como contribuyentes o responsables, deben cumplir con una serie de normas y procedimientos obligatorios conocidos en el ámbito jurídico tributario como deberes formales, establecidos en el Código Orgánico Tributario, leyes fiscales especiales, sus reglamentos y otras disposiciones administrativas de las autoridades competentes. Estas normas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los sujetos pasivos y facilitar a la administración tributaria las labores de verificación y fiscalización correspondientes. El incumplimiento de estas obligaciones, tanto formales como materiales, como el pago de impuestos, puede acarrear sanciones pecuniarias, cierre temporal del negocio e incluso prisión en casos extremos. Algunos ejemplos de obligaciones fiscales incluyen impuestos sobre actividades económicas, contribuciones a la seguridad social, tributos para la conservación del medio ambiente y gravámenes sobre bienes y servicios. Con la reciente modificación al Código Orgánico Tributario, las multas se han incrementado considerablemente, llegando a duplicarse para ciertos sujetos pasivos especiales. Como sanción genérica, se ha establecido la posibilidad de clausura del establecimiento o la oficina por hasta 10 días seguidos o hasta que se corrija la infracción tributaria cometida. ¿Cuál es el objetivo de la obligación fiscal? El objetivo primordial de las obligaciones fiscales es recaudar impuestos que contribuyan al desarrollo de la entidad o al bienestar de los habitantes de una región. Además, existen relaciones tributarias que no se centran en el pago de impuestos, sino en otras obligaciones derivadas de la relación entre las partes. En términos generales, la obligación tributaria se divide en obligaciones de hacer, que pueden requerir acciones específicas por parte del contribuyente, como presentar declaraciones o cumplir con ciertas formalidades, obligaciones de omisión, que implica abstenerse de realizar ciertas actividades que puedan evadir impuestos o de incumplir la normativa fiscal, y de inspección, que se refiere a soportar la fiscalización y supervisión por parte de las autoridades tributarias. En otras palabras, la relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y el Estado se basa en una serie de obligaciones mutuas en las que el cumplimiento adecuado de las mismas es esencial para mantener un sistema tributario equitativo y eficiente. Es fundamental comprender la naturaleza y alcance de estas obligaciones para garantizar el correcto cumplimiento de las normativas fiscales y contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Características de la obligación fiscal. Primero, es de derecho público, es decir, siempre se satisface y regula conforme a las normas de esta. Segundo, tiene su origen en la norma jurídica fiscal o hecho hipotético. Tercero, el acreedor o sujeto activo siempre es el Estado y su finalidad es recaudar la cantidad necesaria para sufragar los gastos públicos. Cuarto, solo surge con la realización de hechos o actos jurídicos imputables al sujeto pasivo directo. Formas de extinción de la obligación fiscal. Existen diversas formas en que se puede extinguir la obligación fiscal, habiendo 5 formas diferentes, las cuales son: el pago. La extinción según el medio de pago quiere decir la extinción de la obligación a partir del cumplimiento de la obligación tributaria. La compensación
Como medio de extinción de la relación tributaria se refiere al mecanismo legal mediante el cual se extingue total o parcialmente una deuda tributaria, compensándola con un crédito que el contribuyente tenga a su favor frente a la administración tributaria. Es decir, si un contribuyente tiene una deuda con la administración tributaria, pero al mismo tiempo tiene una cuenta con un crédito por haber pagado de más en otros impuestos o por cualquier otro concepto similar, puede solicitar que ambos montos se compensen entre sí. De esta forma, la deuda se reduce o se extingue directamente sin necesidad de realizar un pago en efectivo. La compensación es una forma de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, evitando la necesidad de múltiples transacciones financieras y simplificando la administración de tributos tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. La condonación. La condonación es un mecanismo mediante el cual la autoridad fiscal puede eximir total o parcialmente a un contribuyente del pago de impuestos adeudados. Generalmente, la condonación se otorga en situaciones específicas y bajo ciertas condiciones establecidas por la ley fiscal. Es importante tener en cuenta que no es un derecho adquirido por los contribuyentes, sino una facultad discrecional de la autoridad fiscal. La cancelación. La cancelación de una obligación fiscal implica que dicha obligación queda completamente saldada y extinguida sin necesidad de realizar el pago correspondiente. La cancelación puede ocurrir por diversas razones, como por ejemplo el cumplimiento de la obligación, la prescripción de la deuda o en algunos casos por decisiones administrativas o judiciales. Es importante tener en cuenta que la cancelación de una obligación fiscal debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y en cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad fiscal. Y la prescripción. Una de las limitaciones más importantes de la obligación tributaria en Venezuela es la prescripción, que es el plazo establecido por la ley para que la administración tributaria pueda exigir el pago de un impuesto. Según el Código Orgánico Tributario, el plazo de prescripción es de 5 años contados a partir de la fecha en que se haya producido el hecho imponible. A continuación, mi compañera Catherine Feng les estará explicando acerca del CENIAT. ¿Qué es el CENIAT y cuáles son sus sedes? El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como CENIAT, es el órgano encargado de la administración de los tributos a nivel nacional, incluyendo la recaudación de impuestos como el impuesto al valor agregado, es decir, IVA, y el impuesto sobre la renta, ISLR, así como la gestión del sistema aduanero. Surgió de la fusión del Servicio Nacional de Administración Tributaria y Aduanas de Venezuela, Servicio Autónomo ABSA, el 10 de agosto de 1994. Según Eric Romero, Intendente Nacional de Tributos Internos, en 2019, comenta que el CENIAT dispone de 145 sedes en todo el territorio nacional para tramitar la declaración del impuesto sobre la renta ISLR y gravar la utilidad de las personas naturales y jurídicas durante el ejercicio fiscal. En el Distrito Capital, la principal sede se encuentra ubicado en Plaza Venezuela, final Gran Avenida, Torre CENIAT, Plaza Venezuela, Caracas. Mientras que a nivel estatal, el CENIAT tiene sedes en Cagua, La Victoria, Maracay y en la Colonia Tovar. Acerca del CENIAT. En esta parte hablaré un poco sobre la función del CENIAT, su función en los comercios y quién es el director de dicho órgano. El CENIAT tiene la responsabilidad de supervisar los impuestos, aduanas y tributos internos en el país, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, fiscalizando a los contribuyentes y recaudando los tributos de manera eficiente, así como elaborando normativas relacionadas con los impuestos. José David Cabello Rondón es el director y superintendente del CENIAT desde febrero de 2008, sucediendo a José Bielma Mora, y ha estado involucrado en la gestión y recaudación de recursos fiscales para Venezuela. En conclusión, la obligación fiscal es un pilar fundamental en el sistema tributario de cualquier país, incluyendo a Venezuela, ya que permite la recaudación de fondos necesarios para el funcionamiento correcto y adecuado del Estado y la provisión de servicios públicos. Es crucial que tanto los individuos como las entidades comerciales cumplan con sus respectivas obligaciones fiscales de manera responsable y oportuna, contribuyendo así al desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto. La extinción de la obligación fiscal a través de diversas vías, como el pago, la compensación, la condonación o la prescripción, mencionadas anteriormente,
juegan un papel importante en la regulación y manejo adecuado de las deudas tributarias. Asimismo, la colaboración con el CENIAT es esencial para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en Venezuela. En última instancia, la comprensión y respeto de la obligación fiscal por parte de todos los contribuyentes son aspectos clave para promover la equidad fiscal, la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el desarrollo económico sostenible del país. Por lo tanto, es necesario promover una cultura de responsabilidad fiscal y colaboración con las autoridades tributarias para asegurar un sistema tributario eficiente y equitativo en beneficio de toda la sociedad venezolana. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.